Comenzaremos con una serie de videos sobre cómo empezar a conectar una base de datos utilizando HTML, CSS, MySQL y PHP. Para todo esto empezaremos por justamente armar lo que necesitamos. Entonces, pues bueno, en principio necesitamos un editor de código. En mi caso utilizaré Visual Studio Code. Adicional a esto, tendríamos que instalar algún servidor web, como por ejemplo XAMPP en mi caso, y adicional también, pues, generar nuestra estructura de archivos y todo lo que vamos a utilizar para poder trabajar y tener un mejor orden dentro de nuestro proyecto. Bien, para esto, pues vamos a dirigirnos, en este caso, a mi Finder, y en este caso me voy a dirigir a una carpeta que se llama htdocs. La carpeta htdocs la podemos encontrar en aplicaciones. Una vez que ya tenemos instalado XAMPP, le damos clic a XAMPP y dentro de XAMPP tenemos la opción de htdocs. En este htdocs nosotros podemos crear todos los proyectos que queramos correr dentro de nuestro servidor. Le voy a poner como nombre Spending Tracker. Y una vez que ya seleccioné o que ya generé esta carpeta, voy a arrastrar esta carpeta hacia el Visual Studio Code para poder tener en mi editor justamente mi archivo o mi sistema de archivos. Lo primero que voy a generar es un documento index.php. Es súper importante que generemos la extensión .php, ya que eso nos va a permitir que podamos hacer uso de las funciones y de todo el lenguaje de programación de PHP. Adicional a esto, también voy a crear una carpeta que se va a llamar Styles, y dentro de la carpeta Styles voy a crear un archivo que se llama style.css. Y para poder finalizar con esta estructura de archivos básica, voy a generar una carpeta que en este caso le voy a llamar config, de configuraciones, y dentro de esa carpeta de configuraciones voy a generar un archivo que se llama config.php. Una vez que ya tenemos esta estructura de archivos, lo siguiente es que vamos a abrir el archivo index.php, que en este momento está totalmente en blanco, y vamos a escribir la palabra HTML 2.5 y vamos a dar clic a el botón de tabulación. Dentro del botón de tabulación, lo que nos genera justamente es una estructura básica del documento HTML, y lo que debemos de iniciar es empezar a escribir dentro de la opción bot. Para esto nos vamos a ayudar de las hojas de estilo de Bootstrap. Entonces, si abrimos nuestro navegador y escribimos la palabra Bootstrap, podemos encontrar justamente que tenemos el primer enlace que se llama Get Bootstrap. Y dentro de Bootstrap, pues bueno, tenemos varias formas de instalarlo o de apropiarnos para nuestro proyecto. El que vamos a ocupar es en la parte inferior donde dice Include via CDN y vamos a copiar justamente el que dice CSS Only y lo vamos a pegar dentro de la etiqueta G. Si queremos podemos eliminar este comentario y nos quedaría de esta manera. Con esto nos vamos a ahorrar un poquito el tener que preocuparnos de nuestros estilos, ya que Bootstrap lo hará por nosotros. Vamos a empezar por generar una estructura básica, vamos a empezar por generar una estructura que nos permita mostrar información de nuestro sistemita, en este caso. Así que vamos a iniciar por poner un div con una clase container fluid, y dentro del div container fluid vamos a tener un div con una clase raw y vamos a tener un div con una clase call. Dentro de esta clase call vamos a agregar un h1 y a este h1 le vamos a generar la palabra gastos. Y adicional vamos a crear un hipervínculo que por el momento no va a tener ninguna información, es decir, no va a tener ningún enlace. Sin embargo, le vamos a escribir la palabra clave añadir. Y adicional a esto le vamos a agregar una clase o algunas clases. La primera se denomina clase BTN y la segunda se denomina clase BTN Primary. Estas clases no son más que
las opciones que tenemos dentro de Bootstrap. Si nosotros nos vamos al apartado de Docs, justamente vamos a ver varias opciones y dentro de estas opciones podemos ir buscando justamente los botones. En la sección de botones, aquí tenemos que todos van a iniciar con la clase BTN y después vamos a tener el BTN para cada uno de ellos. El que utilicé en este caso sería el primary. Si nosotros intentamos darle clic a nuestro documento y darle clic a nuestro documento y abrirlo con el navegador, esto nos va a generar un error, o mejor dicho, nos va a mostrar justamente la información o el código que nosotros hemos escrito hasta el momento. Esto es porque, como les comentaba, PHP trabaja del lado del servidor, por lo que nosotros tenemos que tener un servidor web corriendo para poder trabajar con esto. El servidor web lo podemos añadir desde la consola o el panel de control de XAMPP en la sección de Manage Servers y activando el servicio de Apache Web Server. Una vez que el servicio de Apache Web Server esté iniciado, entonces nosotros vamos a poder acceder a nuestro servidor mediante la palabra localhost. Después del localhost tenemos que agregar una diagonal y después de la diagonal vamos a escribir el nombre de la carpeta o del proyecto que nosotros estamos iniciando. Que si ustedes recuerdan, al principio les pedí justamente que generáramos una carpeta que se llama Spending Tracker. Por lo tanto, si yo pongo Spending-Tracker, en teoría ahí tendríamos que agregar o tendríamos que iniciar con nuestro index. Bien. Si observan esta parte de gastos, pues bueno, justamente está muy pegada hacia nuestro inicio de la página, así que tal vez le podríamos agregar una clase MT margin top con un número 5 para separar un poquito esta. Voy a generar exactamente otro row, otra estructura row. También le voy a dar un margin top de 5. Y dentro de esta misma estructura row voy a generar también un call. Dentro de este call vamos a empezar a generar nuestras estructuras de tablas. Para eso vamos a hacer uso de la etiqueta table que va a contener algunas clases adicionales. En principio va a contener una etiqueta table o una clase table, va a contener una clase table stripped y va a contener una clase table hover. Estas clases, ahorita vamos a ver para qué nos van a servir cada una de ellas. Lo primero que vamos a generar de la tabla son nuestros encabezados y para eso es necesario escribir la etiqueta tHead. Y dentro de tHead vamos a agregar una fila, para eso utilizamos la etiqueta tr, y dentro de la fila vamos a agregar varias columnas de encabezado y por eso ocupamos la etiqueta th. La primera columna de la fila se va a llamar ID, la segunda columna se va a llamar descripción, la tercera columna se va a llamar cantidad, la cuarta columna se va a llamar categoría y la quinta columna se va a llamar fecha de registro. Bien, y una vez que ya tenemos esta parte, entonces nosotros podemos empezar a generar el cuerpo de la tabla, la información de la tabla hasta este momento mediante la etiqueta tBody. La etiqueta tBody también va a tener al menos una fila y dentro de esta fila ya vamos a empezar con las columnas que en este caso serían mediante la etiqueta th. Aquí solamente voy a poner información de prueba, así que a todo le voy a poner la palabra prueba por el momento y voy a ir duplicando justo la misma cantidad de encabezados que tengo. En este caso tengo 5, por lo tanto aquí genero 5 columnas. Si guardamos esto y actualizamos esto, aquí podemos observar que ya tenemos una primera tabla. Como pueden observar, tenemos que al posicionar el mouse encima de nuestra fila, hace un pequeño cambio. Ese cambio es mediante la etiqueta table hover. Y si observan, la primera que nos apareció está en color gris. Sin embargo, si yo duplico esta fila y la guardo, la siguiente va a aparecer en blanco. Una aparece en gris y una aparece en blanco justo por esta clase que se denomina table stripper.
Entonces, por el momento, voy a empezar a agregar simplemente información de prueba para que veamos cómo nos va a quedar nuestra pequeña estructura. Adicional a esto, vamos a agregar dentro del encabezado una opción que se llame acciones. Y dentro de cada fila que nosotros agregamos, vamos a agregar una nueva columna y a esta nueva columna le vamos a agregar dos botones. El primer botón va a ser mediante un hipervínculo que va a tener una clase de tipo botón, de tipo BTN, y el BTN, que en este caso podríamos revisar en Bootstrap, y a lo mejor sería un BTN warning o un BTN warning, está bien, entonces vamos a dejarlo como BTN warning y le vamos a decir editar. Y el siguiente va a ser un BTN de tipo BTN dangler y en este caso le vamos a decir eliminar. Si observan, ahorita vamos a tener un ligero desfase, ya que no contamos con las demás columnas que tienen las filas adicionales, así que simplemente copiamos y pegamos hacia las demás para empezar a trabajar. Y ahí ya tenemos nuestra prueba. Bien, si observan también, la tabla está trabajando y todo esto está trabajando al ancho completo de mi pantalla. Sin embargo, si yo voy cambiando el tamaño de mi pantalla, pues esto se va redimensionando. Esto es gracias a una propiedad o a la propiedad que le pusimos a nuestro div inicial que se llama container. Sin embargo, si no lo quiero el ancho completo, sino que lo quiero al centro, puedo agregar solamente container en lugar de container fluid y como pueden observar, ahí también ya se empieza a seleccionar.